una semana más aquí en los Juegos de la Semana. Bienvenidos otra vez aquí a la taberna, a la mesa de Dan. Vamos a charlar un poquitín sobre juegos de mesa. Y esta semana la verdad es que he podido jugar juegos ya aquí en casa tranquilamente. No estoy haciendo reminiscencias y rememorando cosas del pasado e intentando buscar juegos que hubiera jugado antes de empezar con todo este confinamiento, sino que ahora sí que os voy a hablar de cosas que tengo frescas, que he podido jugar hace relativamente poco y que me han gustado bastante, a excepción de la última. Como siempre, vamos a hablar al final de todo una decepción de un juego que, bueno, luego os lo cuento un poco más en profundidad. Por ahora, os voy a dar la bienvenida aquí, a la mesa de Dan. Pues muy buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dan. Tomad asiento, tomaros algo, que tenemos 4 juegos de los que hablar hoy. Y vamos a empezar con, sin hacer spoiler, ¿vale? Para todos aquellos que no os hayáis jugado este tipo de juegos, se pueden hacer spoilers, tranquilos, no os voy a hacer ningún spoiler. Vamos a hablar de un Unlock, ¿vale? De aventuras exóticas, concretamente. Ya sabéis que en Unlock he hablado bastante ya de ellos dentro del mundo de los juegos de mesa que son a modo escape room o a modo juegos de puzzles con misterios y demás. Y para mí personalmente son los mejores, empatados muy de cerca por los Escape Tales, ¿de acuerdo? Escape Tales y Unlock me gustan mucho, aunque Unlock he jugado a muchas cajas y Escape Tales he jugado únicamente la primera y estoy a punto de jugar a la segunda, es decir, seguramente la semana que viene ya os hable del Escape Tales o como muy tarde a la siguiente. Lo tengo aquí en casa, el nuevo Escape Tales en Sin Memoria, y le voy a dar caña muy pronto. Pero quería hablaros sobre este Unlock en aventuras exóticas concretamente porque me ha parecido muy guay. Es más, creo que no es de los últimos, los estoy haciendo un poco así salteados, y realmente creo que eso está, entre comillas, mal, porque sí es cierto que no siguen un hilo argumental los Unlocks entre ellos, y es más, dentro de la misma caja siempre te vienen 3 partes, es decir, 3 juegos, y ninguno de ellos tampoco comparte mecánicas o ideas con los otros, a veces alguna mecánica, pero no tienen un mismo hilo argumental y no se tienen que hacer seguidos. Lo único que sí que es cierto que se notan los avances que van haciendo en el juego, es decir, sí que recuerdo haber jugado al primero, que era muy interesante, era bueno, era interesante y tenía sus cosillas, pero cuando he ido jugando a los otros, e incluso a este, hay partes que no se sabe muy bien por qué se usan y son nuevas, es decir, cada uno tiene una mecánica indiferente. Imaginaros, por ejemplo, había uno, que no es este, así que no os hago ningún spoiler, había uno que tenía realidad aumentada, que mirabas con el móvil, porque es un juego que necesita aplicación, el Unlock, mirabas con el móvil a ciertas cosas y aparecían cosas en las tarjetas solamente mirando a través del móvil. Es decir, eso fue en uno de los Unlocks, no voy a deciros si fue de los últimos o de los primeros, pero fue uno de los Unlocks donde había ahí un poco de realidad aumentada. Y en este aquí también hay su puntito, pero tampoco es tan desarrollado como los de realidad aumentada u otros Unlocks que he visto. Así que personalmente me ha gustado, ¿vale? Las 3 aventuras me han gustado, a excepción de la última, ¿vale? La última, la que se supone que es un poco más larga, que va sobre dinosaurios, es decir, veréis que hay un dinosaurio en la puta del Unlock, así que ahí tampoco hay mucho spoiler. Sinceramente no me ha acabado de convencer. Los otros dos están muy bien, sinceramente, pero me da la sensación de que el último se me ha quedado como un poco cojo. Por el hecho de que, bueno, pues en los Unlock normalmente tiene 60 minutos, aunque la última aventura suele tener 90 en algunas cajas, y tienes 60 minutos para resolverlo y van sucediendo cosas en el propio Unlock y es como que se te escapan a tu control. Y además, hay algunos puzzles, que esto sí que es cierto que pasa a veces y a mí me toca un poco la moral, o bueno, no es que me toque la moral, no me acaba de convencer, que hay algunos puzzles que dices, ¿de verdad tenía que llegar a pensar esto? ¿Era tan complejo? Hay algunos que están súper bien pensados y acabas cayendo en ellos y dices, ostras, qué bien, pues bien, está guay, porque según la lógica llegas. Pero hay algunos que hasta viendo la respuesta y todo dices, ¿de verdad tenía que llegar a pensar esto para entenderlo? Y con el de los dinosaurios me sucedió desde el principio, casi de ese Unlock. Así que los otros dos son muy buenos, sinceramente, los otros dos que vienen dentro de la caja son muy interesantes, pero el último, a mí personalmente, se me hizo ahí un poco raro, aunque tiene unas mecánicas súper interesantes. Sinceramente, el último me flipó en cuanto a ideas de lo que sucede en el juego, porque es muy chulo, sinceramente, pero luego los puzzles se me quedaron un poco cojos. Es una lástima porque los Unlocks me parece que tienen que tener esa amalgama perfecta de tener buenos puzzles, que ya tienen muy buenos puzzles de normal, tener buenos puzzles y lógicos y que los puedas entender, acompañado
de que luego el juego en sí te sorprenda, que no sientas que cada unlock que haces es lo mismo que el anterior. Y con Unlock, personalmente creo que se consigue bastante bien, y Aventuras Exóticas, lo quería meter aquí, es más, fijaros que no lo he metido ni en la decepción porque han sido cosillas de la última parte de Unlock que no me han acabado de convencer, pero como cómputo es muy bueno ese Unlock, sinceramente. Dicho esto, vamos a pasar al juego que da título a este vídeo y no es otro que Endeavor, ¿vale? He jugado a Endeavor, recientemente os comenté que Maldito Games ha sacado la expansión, tengo la expansión también en casa, no he podido jugarlo todavía con la expansión que han traído ahora, porque la caja de Endeavor, la base, ya nos trae un par de mini expansiones internas y además, bueno, una mini expansión venía aparte, que no sé si es promocional o te viene con el juego, me llegó de mano de Maldito con una expansión que venía aparte, no sé si viene en el juego inicial, es una mini expansión que te dan unas casas adicionales para hacer ciertas cosas, y luego hay una expansión grande, ¿vale?, que viene aparte, y luego hay otra expansión pequeña dentro del propio Endeavor que te trae ahí un jueguete, unas cosillas diferentes para el juego que está en la mar de bien. Pero la expansión grande me la he leído ya, la caja aparte y todo, seguramente hablé de ella en las próximas semanas, aunque ya sabéis que no suelo hacer juegos la semana con expansiones, aunque hice uno hace la semana pasada o la anterior, de donde hablaba únicamente de expansiones, así que seguramente meta ese Endeavor, la era de la expansión, en la nueva zona de expansiones. Pero vamos a hablar de Endeavor, y personalmente me ha flipado, es decir, me ha gustado un montón. No tenía muchísima esperanza en el juego, es decir, sabía que me iba a gustar, pero no sabía, es decir, sabía que me iba a gustar porque me lo había visto, me lo había estudiado y digo, quiero esto, porque tiene ahí un rollito con un engine building, de montarte tu propio motorcito y tal, pero luego lo fluido que es el juego, lo rápido que va y lo simple, entre comillas, que es para hacer el juego que se acaba generando, es súper divertido, sinceramente. Y Endeavor para mí, es decir, es como la evolución, y ahora aquí os hablaré un poquito al respecto, es como la evolución del Risk, es hacer un Risk bien, ¿vale? Es decir, ¿por qué? En Endeavor lo que nosotros seremos será una civilización, ¿vale? Igual que sería en el propio Risk, que somos civilizaciones que nos vamos pegando por un mapa. Pero aquí en Endeavor tenemos el rollo este de también somos una civilización y tenemos que luchar por la conquista de ciertas partes de un tablero. Personalmente no soy nada fan de juegos de conquistas, de estos de tácticos y demás, pero en este juego es de otra forma, un poco diferente. La idea está en que nosotros iremos soltando nuestros discos, que son nuestra civilización, nuestras tropas o lo que queráis llamarle, es como, teóricamente, estamos colonizando sin una forma tan agresiva como sería en el Risk, ¿vale? Estamos colonizando, aunque luego podemos hacer pequeñas batallas donde, sin azar, ni dados, ni nada, únicamente podemos nosotros jugar un disco, quitamos el disco del oponente y gastamos un disco nuestro, es decir, hay ciertas acciones. Pero eso está muy guay, porque en el juego tenemos 4 tracks, cada uno de los jugadores, y esos tracks son lo que nos va a montar nuestro motor de acciones cada ronda, ¿vale? Vamos a jugar un total de 7 rondas, cada una de las rondas construiremos un nuevo edificio, ¿vale? Que nos lo colocaremos dentro de nuestra zona de edificios, que podemos tener hasta 7, que son los 7 turnos que dura el juego, y lo guay es que en esos edificios podremos nosotros colocar nuestras tropas o nuestra civilización, personas de nuestra civilización, para realizar dichas acciones, ¿vale? Es decir, no os penséis que es un colocación de trabajadores súper duro y tal. No, de verdad os lo digo, yo creo que alguien que os diga que le mola el Risk, podéis ponerle el Endeavor y en poco lo pillarán. Y a jugones como a mí, sinceramente, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Entonces la cosa está en que tenemos los 4 tracks, como os comentaba, y cada uno de los tracks nos va a mejorar, nos va a generar ese motor para que podamos hacer mejores cosas, ¿vale? En el primer track tenemos el track de la construcción, que nos permitirá coger mejores edificios donde colocar a nuestra población para poder hacer cositas. Luego tenemos un track donde vamos a generar nueva civilización, es decir, donde cada ronda cogeremos nuevos discos y los pondremos en nuestra reserva. Luego tenemos otro track que es el track de sueldos, donde tenemos que pagar a la gente de nuestra civilización. ¿Qué significa eso? Que si tenemos nuestras losetas ocupadas con discos, podremos retirar X discos de esas losetas porque es a gente a quien le hemos podido pagar. Y luego, por último, tenemos también
El de la generación, el de los discos, el del esto... Uf, me falta uno. Ah, y tenemos el de la cantidad de cartas que podemos mantener en la mesa, ¿vale? Que hay unas cartas que podremos ir consiguiendo a lo largo del juego y dependiendo de lo avanzados que estemos en ese track podremos tener más o menos cartas, ¿vale? Entonces, con todo esto se hace un juegazo, ¿vale? Pero, de verdad, la idea está en que nosotros iremos en nuestro turno jugando una acción de las que tenemos en nuestros 7 edificios, que iremos consiguiendo, desde que al principio tendremos pocos, y colocaremos uno de nuestros discos de civilización y haremos la acción asociada. Las acciones son tan sencillas como movernos a un lugar de exploración, que sería para abrir nuevas zonas del tablero, ¿vale? El tablero se tiene que ir abriendo, movernos a un lugar de exploración, movernos a un barco, que sería lo mismo, hay zonas de barco, movernos a una ciudad, es decir, colocarnos en ciudades, atacar, ganar cartas, de las que os decía, para colocarnos en esta zona. Es decir, hay 4 o 5 acciones, súper sencillas todas, que se hacen todas mediante los discos de nuestra reserva. Si yo quiero, por ejemplo, explorar, coloco uno de mis discos en la zona de exploración y cojo otro disco y me lo coloco donde yo quiera explorar, ¿vale? Otra de las cosas que tiene el juego, como os comentaba, es el tema de que tenemos que explorar el tablero. Empezamos en una zona central, que sería Europa, y luego tenemos que explorar todas las demás zonas del mundo. La cosa está en que nosotros únicamente podremos ir a los lugares donde tengamos presencia. Es decir, si hemos explorado una zona, podremos ir allí a conquistar esa zona y ganar puntos de victoria. Pero si no, no. Y además, el que más haya explorado una zona se convierte en el rey de esa zona, el capitán, el gobernador de esa zona, y nos dan unos beneficios, también de forma pasiva. Es decir, muy completo, es decir, las virtudes que tiene, muy completo, sinceramente, es decir, todo lo que tenía el juego me pareció súper interesante. El tema de que cuando vas colocando discos sobre el tablero siempre te están subiendo tracks y estás todo el rato ahí haciendo tus combillos. Muy fluido, ¿vale? Sobre todo, súper fluido. Los turnos eran de un momento, no hay un exceso de cosas en las que pensar y puedes hacer una acción por turno y pasas. Hago mi acción, paso, le toca al siguiente, hace su acción, pasa, pum, 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 y se va pasando. Es muy rápido, muy fluido. Y para mí, sinceramente, se ha convertido en uno de los mejores juegos que he jugado en los últimos tiempos. Sinceramente, este Endeavor. Y me sorprende que no se haya hablado mucho más de él. La verdad es que lo tenía ahí en el punto de mira desde hacía bastante tiempo, lo había visto y me había gustado, pero no había visto muchas reseñas ni a mucha gente hablar de él y no sé, sinceramente, probadlo si tenéis la oportunidad. Y ya os digo que a mí no me ha defraudado y supongo que a pocos de vosotros os defraudará. Un sistema de juego súper elegante, súper fluido y que funciona muy, muy bien. Endeavor. Y a la espera estoy, que lo jugaré pronto, de jugar la expansión. Porque tengo ganas también de darle, ya que el base me ha gustado tanto. Espero que la expansión también me guste lo mismo. Y vamos con el último de los juegos, de la parte buena. Luego nos falta hablar un poquitín de la decepción. Y el juego que también me ha gustado durante esta semana, aunque le voy a poner un pequeño pero, que lo pondré al final de todo, es los 100 Tori, ¿vale? Ese juego de Maldito Games que presentamos en exclusiva aquí en el canal, pues ya ha llegado, está en breves, tendría que llegar ya a las tiendas, y lo he podido jugar, y la verdad es que me ha gustado, porque con este juego me ha sucedido algo raro, ¿vale? En los 100 Tori, para poneros un poco en contexto, que no lo he hecho con los otros juegos, aunque el Unlock es un poco raro y en el Endeavor, bueno, tampoco hacía mucha falta. Pero bueno, en los 100 Tori, nuestra idea es que tenemos que conseguir, ¿vale? Tenemos que montar un jardín, ¿vale? El jardín más bonito, que lo vamos a ir construyendo entre todos, en los cuales va a haber ciertas localizaciones donde habrá objetos que estén que den puntos, que estén relacionados con la cultura japonesa, ¿vale? Porque el juego está ambientado en la cultura japonesa, creo. No me hagáis caso que no entiendo mucho de cultura japonesa, pero bueno, los toris y todo eso creo que son de Japón. Bueno, la idea está en que por dicho jardín o por dicho parque que vamos a generar, vamos a ir colocando toris, ¿vale? De diferentes colores, azules y rojos, que irán dándonos puntos de victoria. Además, podremos usar a diferentes personajes que nos darán ciertos beneficios para intentar ser el jugador que más haya contribuido a que los 100 Tori sea el parque más bonito, ¿vale? Algo así sería un poco la idea. ¿Qué es lo que me ha gustado mucho de este juego? Para empezar, me recordó personalmente en parte a un diseño de un poco de Bruno Catala. Es decir, por la idea que tiene el juego, porque al final es
Tan sencillo como tenemos dos losetas en mano y cada turno colocaremos una y dependiendo de la loseta que coloquemos haremos puntos. Y luego hay una ensalada, pero literal, una ensalada de puntos en dicho juego. Porque lo que tenemos que hacer es intentar colocar losetas que se conecten con el mismo objeto lo más lejos posible y pasen por la mayor cantidad de toris. Es decir, si yo tengo esta loseta de aquí, que veis aquí esta mano, ¿vale? Esta loseta de aquí, hay el objeto morado, por ejemplo, y yo coloco una loseta aquí, que tiene el objeto morado, y este es el camino más corto entre la que acabo de colocar y los objetos morados, es decir, si hubiera un objeto morado aquí, este es el camino más corto, es decir, tienes que intentar ponerlo lo más lejos posible del objeto que quieres puntuar, ¿vale? Entonces, por este camino cuento por cuántos toris paso. Y por cuantos más toris, más puntos de victoria haré, ¿vale? Dichos toris nos darán puntos de color morado y luego puntos de los colores que nos apetezca, dependiendo del tori. Si pasamos por un tori de un color, cogeremos del morado, y si pasamos por el tori del otro color, cogeremos de los otros tipos, ¿vale? Un tipo de juego que te hace cambiar un poco la mentalidad mucho. Es decir, en la primera partida lo jugaréis mal, es decir, no que lo juguéis mal, es decir, haréis las normas y demás bien, pero a mitad de la partida os dais cuenta y diréis, ah, es que, vale, ahora lo entiendo, es decir, me pasó eso varias veces, es decir, vale, es que esto así, es ese tipo de juego que la primera partida lo estás desgranando un poquitito, y luego ya vas entendiendo cómo funcionan las cosas, porque no es muy normal, es decir, si yo coloco una ficha morada aquí y luego pongo una ficha morada aquí, a veces es mucho mejor que la ponga mucho más cerca, pero de tal forma que pase por más toris. Además, la colocación de la loseta es muy importante, porque si yo coloco, hay la loseta central que tiene todos los objetos de todos los colores. Si yo pongo una loseta aquí, donde hay un objeto y lo puntúo, mi rival puede poner una loseta al lado, con otro objeto para puntuar todavía más. Es decir, tienes que tener muy claro dónde colocas las cosas porque al final el oponente puede posicionarse de tal forma que te acabe fastidiando un montón. Y la verdad es que eso me pareció una de las genialidades de este juego. Tienes formas de lidiar con esto, hay muchos caminos que están cerrados y tienes que intentar cerrar ciertos caminos buscando que el oponente no sea muy greedy o que no tenga mucha avaricia por dichos caminos, y además lo interesante que tiene el juego es que los puntos de victoria que vamos haciendo, que al final son los puntos de estos morados y demás, de los diferentes elementos que vamos consiguiendo, podemos gastarlos al principio del turno para ganarnos el favor de uno de los 6 personajes que hay en el juego, y los personajes le dan una vida importante a este juego. Hay un personaje que nos permite colocar 2 fichas en un turno, hay otro personaje que nos permite colocarnos encima de una ficha que ya esté, el jardinero, hay otro personaje que se pone encima de una ficha y no, es decir, se pone al lado de una ficha y en ese hueco no puede poner nadie ficha hasta que nadie vuelva a jugar ese personaje, es el samurái. Luego teníamos el poeta, que se coloca encima de un objeto y lo anula, es decir, si yo tengo un objeto morado aquí, uno aquí y pongo uno aquí, puedo poner el poeta en medio para que no cuente y tenga una tirada más larga de toris. Es decir, había varios personajes que nos permitían hacer acciones un poco diferentes. Y por último, la idea de cómo se puntúa en este juego, pues por absolutamente todo. Es decir, si has usado un personaje, te da puntos ese personaje. La siguiente vez que lo usas, te da más puntos. Y el primero que lo use 3 veces se lleva un beneficio único que se lleva más puntos. Luego, por cada vez que tengas 5 del mismo tipo de objeto de puntos, lo cambias por una ficha de 5 puntos. Luego, si tienes 5 más, lo cambias por una de 10. Cuando alguien tiene 3 fichas de 10 puntos, se lleva el objetivo de tener 3 fichas de 10 puntos. Cuando alguien tenga las 6 fichas de 5 puntos, se lleva el objetivo de tener 6 fichas de 5 puntos. Es decir, hay puntos por todos los lados. Tienes que exprimir el juego al máximo. Recomendación, para todos aquellos que jugáis a los 100 tori, si queréis una idea, que además no me seáis, si vais a aplicar esto y me vais a hacer caso, cuando vayáis a jugar, comunicádselo al resto también para que lo hagan. Os recomendaría fuertemente, y creo que es importante, usar un personaje cada turno. Es decir, todos los turnos puedes al principio del turno usar personaje, yo recomiendo hacerlo siempre. Es decir, si os quedan fichas con las que pagar, ir usando personajes porque al final también os dan puntos, los personajes y os dan beneficios realmente fuertes.
como idea. Luego si queréis no hacerlo, pues adelante, estáis en vuestro derecho, pero yo, ¿qué quieres? Damka os echa un cable en algunas cosas, y para mí eso, yo fui lo que vi que estaba muy bien, porque al final si te dan puntos por usar personajes, coño, úsalos, porque da más puntos eso que lo que te estás gastando en puntos, y encima te ganas un beneficio, no sé si me explico. Son muy útiles, de verdad. Y esto es todo lo bueno que tiene los Cientori. Como malo, lo que quería comentar de malo, pues para mí, yo creo que el contenido y la caja y todo, y el tamaño que tiene, es un pelín caro. Un pelín. Aún así he visto ya que los precios, es decir, había visto, me parece que estaba a 36 de PvP, pero bueno, claro, con los descuentos de ciertas tiendas y tal, podéis llegar a encontrarlo por 30 euros y... Por 30 euros está bien el juego, pero cuando lo vi, como es un juego en el que únicamente hay cartón, dentro es todo de cartón, y el tamaño de la caja y todo me pareció un poquitín caro, personalmente, y yo no lo he comprado. A mí me lo han regalado los de Maldito para que lo probara y charlara sobre él. Pero es eso, cuando estuve mirando y tal, porque quería hablar de él y me suele intentar informar de las cosillas y tal, pues lo vi el precio y dije, ostras, pues me lo esperaba de un juego de 25 o 30 euros, no de 36. Pero bueno, esto ya son consideraciones mías, cada uno, yo como siempre, os digo de siempre, probadlo, y si el juego os flipa y os mola, que a mí personalmente me ha gustado mucho, pues dadle un tientecito. Eso sí, entendería que este juego no es para todo el mundo, ahí también lo dejo, es decir, probad por favor el juego antes de comprarlo, bueno, siempre os digo lo mismo, pero con este también, y en este un poco en especial, porque es un juego peculiar, es un juego diferente, el tema este de colocar losetas para hacer ciertos puzzles y tal, no todo el mundo le gusta jugar a estos juegos donde tienes que tener visión y tienes que hacer un poco modo ajedrez, porque tienes que bloquear ciertas zonas a los otros y no a todo el mundo se le da bien ver eso y se frustran, ¿vale? Probadlo, como siempre. A mí personalmente me gusta y personalmente os recomiendo Los Cientori. Y por último vamos a hablar de la decepción de esta semana, que para mí ha sido un juego al que tenía bastantes ganas y tenía buenas referencias, ya que compañeros míos lo habían jugado, me habían dicho que estaba bastante guay, los vi jugar una partida hace bastante tiempo, me lo compré por 20 euros que estaba en la página esta francesa, no recuerdo nunca cómo se llama, que hicimos un pedido conjunto y nos lo trajeron. ¿Cómo se llamaba tú? Ahora no me acuerdo. Bueno, igualmente que estaba bastante barato de precio y dije, mira, pues me había hablado bien de él, voy a jugármela a ciegas, y esta vez me la jugué y me salió mal, desde mi punto de vista. Ese juego es Jonathan Strange and Mr. Norrell, ¿vale? El juego, voy a hablar un poco de las virtudes primero y luego os explico por qué, para mí es una excepción. El juego es precioso, es decir, es un juego que tiene una calidad de componentes y de ilustración y un apartado gráfico y un apartado de jugabilidad excelente. Es decir, todo tiene ahí su espacio, está súper bien colocado, está ilustrado muy bien, muy bonito. Es más, el diseño, si no me equivoco, era de Ian O'Toole, no lo sé, pero muy fuera también de su rollo. Ian O'Toole es un poco más artístico, no tan funcional, pero luego funcionalmente también es brillante, es decir, está súper bien, ¿vale? Todo esto está muy bien. Luego, el juego parte de una idea, es decir, la idea del juego y de la mecánica me parece súper original y súper interesante, ¿vale? En el juego, para que lo entendáis un poquitín, lo que tenemos que hacer somos magos que estamos intentando vencer a un mago malo y tenemos que, entre todos, bueno, no entre todos, cada uno individualmente, pero tenemos que vencer al mago malo, ¿vale? Que se va a ir haciendo cada vez más fuerte, cada turno va a ir ganando fuerza. Entonces nosotros tenemos que ir acumulando fuerza también, y en el momento en el que un jugador supere al mago malo, se acaba la partida, se cuentan puntos y normalmente gana ese jugador, a no ser que justo le tocara a otro que tuviera más puntos de victoria que él, pero es muy difícil, ¿vale? Es súper raro eso. Entonces, la idea, lo que pareció chulo, es que es un juego donde se genera una serie de restricciones para completar ciertos objetivos cada ronda. Nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir unas fichas de magia de ciertos colores, colocarlos en nuestros objetivos personales, que al completarlos nos dan puntos de victoria. Es así de sencillo. Es decir, tenemos que ganar recursos para colocarlos sobre las cartas, y cuando una carta la tengamos completa, la apartamos y ganamos puntos de victoria. Se ha visto en muchos juegos, eso ya. Pero de la forma de la que lo hace este Jonathan Strange, yo personalmente no lo había visto todavía. Y además, tiene un sistema bastante chulo,
de restricción, ya que cada turno, como os he explicado, el mago malo avanza, ¿vale? Pero cada turno también el mago malo te dice qué colores de recursos vas a poder usar este turno. Imaginaos que tengo una carta que me requiere elementos azules. Si este turno el mago solo me deja usar elemento verde y blanco, yo no puedo poner elementos azules, por mucho que tenga cartas en mano que me permitan colocarle elementos azules, ¿vale? Que luego os hablaré de las cartas, que las cartas son multifuncionales, las puedes usar para las acciones del juego, que son súper sencillas, y aquí es donde a mí me falla, ahora os explicaré, o las puedes descartar para que te den su color asociado, ¿vale? Hasta aquí todo guay, y como os digo, lo chulo que tienen las cartas es que son multifuncionales, y entonces tú tienes una mano de cartas en la cual vas a ir jugando las cartas para hacer las acciones del turno, que puedes hacer como máximo 2, que os explicaré cuáles son, que son muy fáciles, y luego con las que te sobren tienes que intentar completar tus requisitos o tus objetivos de puntos, ¿vale? Para ser el primero que tenga X puntos y gane a su oponente. Bueno, a su oponente, al Hada Mágica, y luego por ende gane al resto de jugadores. Además tiene una cosa que también me gusta mucho, que es un tema de habilidades pasivas, ¿vale? Hay un track aparte, que es el track de popularidad, que es más importante de lo que parece, donde iremos subiendo, y en el momento donde llegamos a ciertos puntos, desbloqueamos habilidades pasivas para nuestros personajes, ¿vale? Todos los personajes tienen las mismas habilidades pasivas, lo único que hay una habilidad, una acción que cada jugador puede hacer, que es asimétrica, ¿vale? Para cada personaje, pero son bastante normalitas, ¿vale? Las acciones pasivas son muy sencillas, típica de antes de hacer una acción, robo una carta, otra que te permite descartarte dos cartas del mismo tipo para colocar un elemento de otro, otra que te da puntos de victoria, es decir, vas a colocarte hasta un máximo de 4 discos para activar ciertas habilidades pasivas, ¿vale? Entonces, todo esto es lo bueno. ¿Qué es lo malo desde mi punto de vista? Lo repetitivo que es el juego, ¿vale? Es decir, es una idea súper bien montada, y para mí original y chula, que está mal llevada. Es decir, la parte que menos me cuadra es todo lo que sucede en el tablero. Hay un tablero enorme, ¿vale? Un tablero bastante grande, donde iremos moviéndonos los personajes entre diferentes ciudades, y lo que tenemos que hacer es, cada turno podemos movernos hasta 2 posiciones, ¿vale? Por 2 lugares del tablero, y gastar cartas de los lugares por los que estamos o por los que vamos pasando, y dichas cartas siempre nos dan los mismos. O puntos de reputación, que es para el orden de turno y para conseguir las pasivas, o otra carta que nos da 2 cartas del mazo para que tengamos más en mano y podamos generar más puntos, o que nos da nuevos objetivos. Es decir, durante tu turno lo que haces es moverte para buscar si tienes una carta que encaje con dichas ciudades, y luego para conseguir más cartas, seguir colocando y conseguir más cartas de objetivo. ¿Vale? En el fondo es eso, y conseguir más reputación. Esa parte se me hace tediosa, es decir, el juego dura 10 rondas o 12 rondas, creo que 12 rondas dura el juego. Cada turno haces lo mismo. Empiezas el turno y eliges una de las 6 acciones pasivas de este turno, o las recoges todas, ¿vale? Lo típico. Las acciones nos permiten colocar nuevos elementos para esa ronda, o hacer una acción, la que os decía, que es asimétrica en cada jugador, o conseguir un libro de magia, que están bien. Los libros de magia son para hacer ciertos combillos, de que conviertes un elemento azul en 2 y lo puedes hacer una vez por turno, etcétera, etcétera. Y luego hay otra que nos permite, este turno, cuando nos movamos, usemos un teleport, podemos irnos hasta el lugar que queramos, ¿vale? Es decir, colocamos nuestro disquito de acción donde vamos a hacer la acción ese turno, y luego nos movemos, y gastamos cartas, y vamos cogiendo nuevas cartas, para luego, al final del turno, decir, vale, pues me han sobrado estas cartas al final del turno, que sé que puedo quedarme hasta con 5, pues venga, me bajo esta azul y esta verde, que son los 2 elementos que voy a poner este turno, lo coloco en estos objetivos y le toca al siguiente jugador. Es decir, una idea que para mí estaba muy bien, porque la idea de ser tan sencillo como tengo elementos, tengo objetivos, tengo que conseguir los elementos y colocarlos en los objetivos y ganar puntos de victoria. Esto de aquí, que es tan sencillo y que es tan típico de los juegos de mesa, ¿vale? De conseguir recursos para ponerlos para completar, ¿vale? Que es fácil. Han buscado una forma de enrevesarlo que para mí se me hace tediosa y repetitiva. Si el juego no hubiera tenido ese tablero y esa forma de generación de cartas y de toma de decisiones,
me habría gustado más. Porque la toma de decisiones al final en este juego no es más que miro mi mano y digo, vale, tengo estas 4 cartas que están, y estas 2 son las únicas que puedo jugar, porque están en mi camino, ¿vale? Por el camino por el que puedo andar. O puedo con mucho elegir entre 3, ¿vale? Entonces, miro qué recurso me dan, ¿vale? Esta me interesa, me interesan todas, imaginad, menos una. Vale, pues me muevo y gasto esta carta. Voy a coger 2 cartas más para ver si me sale algo en la zona o, por ende, simplemente digo, paso, me voy a la última fase y me descarto mi mano para rellenar los objetivos y al final del turno vuelvo a robar cartas. Es decir, se limitaba a tomar decisiones que a veces ni te apetecía tomarlas, con cartas directamente desbalanceadas, es decir, objetivamente, ¿vale? Porque había cartas de estas de reputación que te dan 4 puntos y otra que te da 2 puntos de reputación por la cara. Te daban de 2 a 4 puntos y cada una te da un número aleatorio y no depende de lo difícil que sea llegar a esas localizaciones, que entonces lo entendería. Que me dijeras que no en Génova, había un lugar en Newsdale que estaba arriba de todo, te diera 4 puntos de reputación, dices, vale, porque tengo de moverme hasta ahí arriba y es complicado llegar. Pero no, en la zona central, que es Londres, que te puedes mover libremente por Londres por donde quieras, no hay conexiones, puedes moverte de un punto a otro, había un montón de personas que te daban 4 puntos de reputación. Y luego, cuando usabas las otras cartas, las cartas moradas, todas siempre te daban 2 cartas de objetivo o 2 cartas de personaje o una y una. Es decir, era como, tengo estas cartas que es súper difícil completarlas y me da lo mismo que esta que es súper fácil completarla. Y además es irrelevante porque las dos me dan el mismo elemento, o me dan elementos diferentes, pero no hay ningún elemento que sea más potente que otro. Todos son igual de frecuentes. Me daba la sensación de que el juego no estaba bien equilibrado y bien terminado. Porque además también la selección de cartas es al azar. Es decir, tú robas cartas al azar de un mazo. No hay una hilerita de 3 o 4 cartas donde puedas ver lo que hay y tomar una decisión más ahí. Es todo al azar. Y si de repente te salen, tienes tu mano de cartas y tienes 4 ciudades en 4 posiciones súper alejadas entre ellas, tienes que gastar la acción de teleportarte. Y puede ser que a tu compañero le hayan tocado 4 ciudades que estén unidas. Y pueda hacer este turno 1 y 2, y al siguiente turno hacer las 2 siguientes, sin tener que gastarse ninguna acción ni nada raro. No sé si me explico, era como una idea muy bien llevada para luego hacer un juego desde el punto de vista que se lleva muchas cosas al azar, de robar cartas, cuando no hacía falta que fuera así. Todas estas pilas de cartas podrían ser una hilerita de cartas donde tú puedas seleccionar y elegir un poco lo que te llevas. Que además, como os digo, al final se me hacía repetitivo. Es decir, 12 rondas haciendo exactamente lo mismo, se me hacía un poco pesado, aunque el juego pueda terminar antes porque en algún turno de antes hayas vencido ya al boss. No sé, Jonathan Strange es un juego que lo tengo aquí en casa, seguramente, bueno, no depende 100% de mí, pero seguramente se acabe yendo al hilo de venta porque no me ha acabado de convencer a mí personalmente. Pero no sin antes darle alguna que otra partida más. Ya le he dado 3 y me queda la misma sensación. Y lo dejaré en barbecho un tiempo a ver si en el futuro le doy y le veo alguna otra cosa, pero ya os digo, no me ha acabado de convencer y creo que tal como lo estoy viendo y como van evolucionando los juegos de mesa, no me va a acabar convenciendo en ningún momento. Ya lo veremos en el futuro. Y con esto termino con los juegos de la semana, de esta semana. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí viendo este vídeo como cada semana. Mil gracias. A ver, poquito a poquito ya empiezan a abrir las tiendecicas de juegos de mesa, ya empieza un poco a la normalidad. No empezamos en la normalidad, pero me refiero a que nos vamos acercando pasito a pasito hacia la normalidad. Así que a ver si prontito podemos vernos en ferias de juegos de mesa, alrededor de una mesa jugando, en tiendas, donde sea, y podemos volver a quedar con todos esos amigos con los que lo pasamos tan bien y disfrutamos esas mañanas, tardes, noches jugando a juegos de mesa. Yo por mi parte me despido ya, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí viendo este vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien, chicos, chao.